¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta escuela sabática, la lección número 4. Estamos aquí en GIC Paraguay, Inverse en español, la escuela sabática de jóvenes. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes, presentándoles para poder adorar a Dios, para poder aprender más de su palabra. Qué lindo poder realmente compartir y poder abrir lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Así que para eso quiero invitarle y quiero saludarle a nuestro invitado de este momento. Seguramente ya lo conocen, ya estuvo participando con nosotros. Quiero invitarle a Javier Alfonso, si puede ahí darnos un saludo, puede decirnos de dónde nos visita. Bueno, ya creo que ya varios le conocemos ya, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo, Javier, tu semana? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Jonathan? Sí, un saludo también ahí a todos los que van a asistir al video. Y bien, estamos con una semana complicada como siempre, pero lo lindo es que siempre hay un espacio para poder hablar de Dios y es el momento en que toda esa carga de la semana nos relaja a nosotros, ¿verdad? Por si se olvidaron ya de mí, soy de la iglesia de Villa Elisa, soy anciano y director de escuela sabática en ese lugar y un gusto poder compartir con ustedes. Qué lindo, Javier. Entonces, un privilegio, mi amigo, de poder compartir en este momento la palabra de Dios. Y así como dijimos, para comenzar, sería lindo comenzar con una oración. Te quiero invitar, Javier, si es que de repente puedes hacer una oración para poder empezar y poder abrir la palabra de Dios. Sí, claro, cómo no. Oramos. Vamos. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre querido, te damos gracias por el privilegio que tenemos en poder abrir tu palabra todavía con libertad, Señor. Queremos hacer el repaso de la lección de la escuela sabática, una lección, Señor, donde inspiraste a muchos hermanos nuestros para poder aprender cada vez más de ti. Por eso te pedimos que nuestra mente la despejes, que prepares nuestro corazón y que podamos, Señor, sacar el mayor provecho de esta lección para que nuestra vida espiritual vaya para adelante, Señor, vaya en el camino correcto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Javier. Esta semana nosotros vamos a estar estudiando la lección número 4. Es así, ¿verdad? El título sería El fundamento de su trono, ¿verdad? Wow, nosotros, muchas personas, solamente cuando escuchamos trono, la palabra trono se nos viene a la mente. ¿Y qué vos pensás cuando escuchás la palabra trono, Javier? Y la verdad, hay dos palabras que me llaman mucho la atención a mí. El primero, la del trono que vos decís, y lo del fundamento. De hecho, la lección habla del fundamento del edificio actualmente el más alto del mundo. Y si me Ujú. conocen mejor a mí, yo soy ingeniero civil, me paso calculando fundaciones, ¿verdad? Entonces, es algo que ya verdaderamente a mí me apasiona, y sobre todo este edificio que yo lo estudié mucho en la facultad, ¿verdad? Imagínate ahora traer todo ese conocimiento así a la escuela sabática. Y no sé, algo que me llamó poderosísimamente la atención, un cimiento tan fuerte que tiene que tener ese edificio, pero estamos hablando del fundamento del universo acá, ¿verdad? O sea, ese fundamento del edificio más grande del mundo ni se compara al fundamento del universo, que son las leyes de Dios, ¿verdad? Así mismo. Y sí, ¿qué está sobre ese fundamento? Está su trono, por donde Él gobierna todo el universo, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Y vos que soy ingeniero, Javier, conocés seguramente y escuchaste y como vos decís, habrás estudiado bastante sobre el Burj Khalifa, ¿verdad? ¿Sí? Se encuentra en Sí, Dubái, así ¿verdad? mismo, El claro. edificio más alto del mundo. ¿Es así, verdad? Actualmente sí se está buscando romper el récord ahora en ese mismo Actualmente. lugar y tiene muchos detalles ese edificio en la fundación, porque es un Mm. suelo arenoso, un suelo difícil de donde encontrar el suelo firme es muy complicado, la excavación es muy complicada. Sin embargo, se pudo lograr y si el ser humano puede lograr tanto en ese tipo de fundaciones, imagínate lo que puede lograr el que fundó el universo, ¿verdad? A ese punto queremos llegar, Javier. Justamente todo edificio necesita, vos que soy ingeniero, ¿verdad? Cimientos que sólidos, ¿verdad?
Lo mismo ocurre con cualquier organización que desea permanecer en el tiempo. Las sociedades de todo el mundo que hacen se construyen ¿para qué? Con una serie de rectores fundamentales, ¿verdad? Ideas, conceptos, sin las cuales, sin eso, no van a poder tener un funcionamiento correcto. Aún así, ninguna de ellas ha demostrado, ¿verdad?, durar por el tiempo, ¿verdad? Todos los imperios, reinos, los gobiernos, las sociedades, ¿qué pasa? Se levantan y terminan ¿qué? Cayendo. Es así, ¿verdad? Y justamente el gobierno y el reino de Dios es la organización que más grande e importante que existe. Su territorio abarca toda la realidad en todas las dimensiones en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Imagínate, mucho más grande que, ¿verdad?, el Burj Khalifa que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que estábamos hablando. Entonces, ahora, cuando nos viene a la mente el fundamento de su trono, ahí muchos solamente, ahí los jóvenes, ¿verdad? Y el trono, Juego de Tronos. Imagínate, la gente cómo idealiza eso, esas cosas. El trono, cuando uno escucha, es un lugar sagrado, es un lugar que está la persona más poderosa y de más alto, ¿verdad?, conocimiento, la persona que domina. ¿Y cuántos imperios, cuántas, verdad, cuántos países hoy en día intentan dominar algo, ¿verdad? Pero nosotros justamente queremos estudiar eso hoy y queremos saber cuál justamente es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, una pregunta que te quiero hacer justamente para poder conocer un poco todo ese trono y todo eso que Dios hace. Ahora, ¿cómo Dios tolera el pecado, Javier? Bueno, ahí es una pregunta un poco complicada, ¿verdad?, de responder, porque el fundamento de Dios son sus leyes, sus mandamientos. Esa es la base por lo que Él gobierna. Y si esa base es tan perfecta, ya nos demuestra que ese gobierno es perfecto. ¿Cómo tolera Dios el pecado? En realidad no lo tolera. No lo tolera, pero si no tolera el pecado, yo que soy pecador, puedo decir, Dios a mí no me tolera. ¿Por qué yo estoy hablando tan bien de Dios y estoy diciendo que Él es mi Dios, mi creador, mi salvador, y estoy hablando de un Dios que no me tolera? En realidad hay entonces un camino por el que Dios puede llegar a tolerar momentáneamente el pecado y a perdonar por sobre todo, ¿verdad? Uno de los versículos que marcan mi vida, vamos a decir, es el de Romanos 6:23, que seguramente muchos conocen, donde dice, la paga del pecado es muerte. Pero entonces, si yo soy pecador, ¿por qué no me muero? Y ahí es donde entra la tolerancia de Dios en la segunda parte de ese versículo, donde dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que Dios me tolera a mí que soy un ser pecador? Dios me tolera por la fe que yo tengo en Cristo Jesús. Yo no soy perfecto, yo soy pecador, cometo mis errores, cometo mis pecados, pero hubo un Dios que dejó su trono, vino a la tierra, murió por mi pecado, y lo único que me pide es que yo crea que esto fue así, que esto fue posible, por más que fue muchos años atrás, yo tengo la convicción de que ese evento se dio y que Él mismo murió por mis pecados. Entonces yo acepto lo que Dios me da, la dádiva de Dios yo acepto. Ahí también entra un versículo muy lindo que dice en Romanos 1:17, si no me equivoco, el justo por la fe vivirá. Entonces, si Dios es justo, si su trono, su fundamento es justicia, y yo cometo un pecado, si Él es justo, entonces yo tengo que morir. Pero Él tolera mi pecado por la fe que yo tengo en Cristo Jesús. Y por esa fe que yo tengo, yo puedo llegar a ser perdonado. Y cuando llego a ser perdonado, entonces Él me va a limpiar del pecado. Obviamente Dios no tolera el pecado, pero tolera al pecador y quiere perdonar al pecador, ¿verdad? Entonces tenemos muchos motivos para agradecerle a Dios y es una de las preguntas que me gustaría hacerte a vos. Uh -huh. ¿Por qué en realidad nosotros adoramos a Dios?
¿Por qué nosotros adoramos a Dios, Javier? Qué gran pregunta, ¿verdad? Si nosotros vamos a Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, nosotros vemos la creación, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Nosotros vemos la creación que Dios creó todo. Pero justamente me llama la atención los primeros versículos de Génesis capítulo 1. Versículo 1 y 2 dice así, Javier. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando empezó a crearse el mundo, ¿cómo estaba, dice? Estaba Vacío, desordenado y vacío. ordenado y vacío. Ahora, nosotros cuando nos vamos, cuando, ¿verdad? Somos niños, ¿verdad? O incluso de adultos, nosotros cuando estudiamos la creación, vemos cómo se van creando las cosas, ¿verdad? Vemos cómo Dios va creando primero y separando la tierra de las aguas, ¿verdad? El cielo, ¿verdad? De la tierra, cómo Dios va creando, ¿verdad? Las plantas, después de las plantas va creando los animales y así sucesivamente. Y por último, ¿crea a quién? ¿A quién crea por último? Al ser humano. Al ser humano, Javier. Ahora yo me pongo a pensar, ahora imagínate, si Dios hubiera creado al ser humano en el primer día, ¿será que el ser humano hubiera podido vivir? Iba a faltar el agua, Porque el aire, las plantas, todo. todo iba a faltar. O sea, Dios en su divinidad, ¿verdad? Y Dios como es un Dios de amor, como vos estabas hablando de rato, un Dios de justicia, ¿verdad? Un Dios que ama. Dios creó todas las cosas primeramente y vio, y dice en cada versículo, en cada día, dice, y vio Dios que era qué, bueno. Dios que era bueno. Y por último, en el sexto día, Dios creó a quién? Al hombre. Ahora imagínate, ¿por qué todos tenemos que realmente nosotros adoramos a Dios? Porque Dios ¿qué es? Nuestro creador, ¿verdad? ¿Sí? Justamente, Así, mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 4 versículo 11. Yo quiero que podamos leer, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Wow! Qué espectacular. O sea, Dios es merecedor de qué? De toda nuestra adoración, porque Él que es nuestro creador. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo saber que Dios pensó cada detalle. Como dice, ¿verdad? En Mateo, que Dios sabe todo lo que nosotros tenemos, hasta cada pelo que tenemos en nuestra cabeza, Dios conoce, ¿verdad? Y cuenta Él cada pelo. Imagínate si los pajaritos, ¿verdad? Dios cuida con tanta, ¿verdad? Delicadeza. ¿Cuánto más cuida de nosotros, Javier? Entonces, por eso es que justamente nosotros que realmente adoramos a Dios, porque Dios es el creador, es el dueño del trono, justamente hablando del fundamento del trono, Dios es el dueño de qué? De este universo. Justamente Salmos capítulo 24, no puedo dejar de mencionar este versículo, 24:1, ¿verdad? Solamente conocer de memoria, Javier, ¿verdad? 24:1, ¿qué dice ahí? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Entonces, imagínate, ¿verdad? O sea, de él es todo, ¿verdad? Como decía el título de la lección. ¿Qué decía el título de la lección? El fundamento de su trono. O sea, él tiene dominio absoluto por todas las cosas que él creó, ¿verdad? Y nosotros somos imagen suya creada. Ahora imagínate cuánto Dios nos ama. Y ahora, justamente estamos hablando, Javier, de todas las cosas de que Dios nos creó. Por eso nosotros realmente adoramos a Él, porque Él es dueño de este trono ahora. Después de que Él todo lo creó, ¿qué pasó? ¿Qué vino? Nosotros leemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y es genial. Los mejores versículos, los mejores capítulos, perdón, existen en la Biblia. Pero cuando caemos al capítulo 3, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? y caemos. Ahí apareció alguien que no, yo no le quiero ni nombrar, ¿verdad? Pero
El innombrable, Claro, ¿verdad? el innombrable le decimos. Ahí el ser humano cayó en qué? En miseria y en muerte. Ahora, Javier, ¿de dónde viene la miseria y la muerte? Y justamente de querer romper ese fundamento divino, ¿verdad? Uno de los mandamientos, sobre todo el 10º, no por ser el último deja de ser menos importante, ¿verdad? Ujú, Hay muchas cosas que tiene esto de la codicia, muchas cosas que lastimosamente se ven hoy en día, ¿verdad? Dios no es que es Dios porque Él quiere ser más que cualquiera de nosotros, no es por eso, sino que Él es el único que tiene esas características para ser Dios. Él es el único que puede crear, Él es el único que puede de la nada crear. Él es el único eterno, dice la Biblia. No hay otro que no sea eterno. Él es el único eterno. Él es el que sustenta todo. Él es creador. Él es, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, todas esas características únicas de Dios es la que a Él le hace Dios. Ahora, ¿qué pasa si viene alguien que no es eterno, que no es creado, que no es creador, perdón, y quiere decir, ahora yo quiero ser Dios? No podés, no hay caso, no podés. Pero si uno se encapricha, entonces es ahí donde se quiere romper ese fundamento de justicia. Sería justo que uno que no puede sustentar la vida de todo el universo sea nuestro Dios. No, porque si no el universo va a morir. Y si no es justo, entonces, ¿por qué quiere ser como Dios? Es imposible. Hoy en día vemos un ser humano que quiere ser un animal. Se puede tatuar cosas en el cuerpo, se puede hacer varias cirugías, pero siempre va a ser un ser humano. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó ese engaño de Satanás? Entonces, de ahí viene la miseria, de pretender ser algo que en realidad no somos. Y lo que somos no significa que no seamos importantes. ¿Cómo no vamos a ser nosotros, pecadores? ¿Cómo no vamos a ser importantes para Dios? Si Dios mismo se hizo como nosotros, se hizo ser humano y vino a morir en rescate de por nosotros, ¿verdad? Entonces imagínate la importancia que Dios nos da. Dios nos da tal importancia, entonces nosotros decimos, Dios se cree el más importante porque Él es Dios y nosotros somos unos simples pecadores. Por ese simple pecador, Dios vino a perder la vida, a vencer a la muerte y a regalarnos a nosotros vida eterna. O sea, Él quiere otra vez que estemos con Él, ¿verdad? Entonces, esa miseria que nosotros vemos hoy, que nos pueden cuestionar y decir, a ver ustedes que le adoran a ese Dios, ¿verdad? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay llanto, clamor, dolor? Nosotros ya sabemos que va a pasar eso. Sin embargo, hay un versículo que me encantaría compartir contigo, que es uno que yo tengo subrayado, marcado y encerrado en círculo, porque me cambió la vida, la verdad. Está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, y voy a leer parte del versículo 20, donde Dios mismo nos está hablando y nos dice, al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Delante de nuestros ojos están la vida, la muerte y la bendición y la maldición. ¿Qué será que Dios quiere para nosotros? Dice el versículo. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tus descendientes. Ahora, ¿cómo yo hago para escoger esa vida? El versículo 20 dice, ama al Señor tu Dios, atiende su voz y únete a Él, porque Él es la prolongación de tus días. O sea, Dios te dice, yo no te esfuerzo a estar conmigo, yo no te obligo a estar conmigo, pero vos estás viviendo en un mundo de miseria, de dolor, de pecado. Y estás viendo dónde está la miseria, dónde está el dolor, dónde está la vida y dónde está la muerte. Y pregunto yo, ¿quién le gustaría tener a quién le gustaría tener un amigo mentiroso que te mienta todo el tiempo? A nadie. ¿Dónde está la mentira? En la ley de Dios.
¿A quién le gustaría tener una pareja que vos tenés que dormir con un ojo abierto porque puede matarte al día siguiente? A nadie. Entonces, ¿dónde está la vida? Siempre todo lo bueno de este mundo apunta a esa base del gobierno de Dios, a los mandamientos, a sus leyes. Entonces Dios te dice, simplemente tenés que escoger la vida. Es ahí donde yo quiero que vos estés. Es ahí donde yo voy a dejar todo para regalarte la vida, ¿verdad? Entonces, la miseria vino por una mala decisión que nosotros tomamos, Una donde palabrita, somos Javier, seres, justamente que yo sí, creo que una palabrita importante que realmente ocurrió, yo creo, Javier, de todo lo que vos estás diciendo. Esa palabra se llama desobediencia, ¿verdad? ¿Qué decís vos? así mismo, fue una desobediencia, pero fíjate lo justo que es Dios, porque ¿quién desobedeció? Desobedeció el ser humano. Así mismo. Desobedeció el ser humano, pero ¿quién le tentó? Alguien que en teoría es un poco más poderoso que el ser humano. Fuimos Ujú. creados un poco menos que los ángeles. ¿Sería justo esa batalla entre uno que es menos que el otro? Y no. Por eso Dios tenía un plan de salvación ya preparado para nosotros. Sí mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender ahora en este momento, ¿verdad? Que Dios, teniendo todo, lo dejó para poder venir por nosotros. Imagínate, ¿verdad? Entonces, es tan importante saber que Dios tiene lo mejor y quiere darnos lo mejor, ¿verdad? Entonces, justamente para ir cerrando, ¿verdad, Javier? ¿Qué lecciones nosotros podemos rescatar acá y qué podemos decir a los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Y decirle, mira, el trono de Dios está bien firme hoy en día y va a seguir así hasta el tiempo final. Sí, nosotros tenemos la seguridad que ese reino es un reino eterno, que ese reino ya venció la batalla que tuvo y depende simplemente de nosotros. Ahí vimos el versículo que acabo de leer, que Dios no nos fuerza a nosotros a tomar una decisión, pero a nuestra vista está la bendición y la maldición. ¿Qué camino queremos elegir nosotros? ¿Queremos elegir el camino de la vida o de la muerte? ¿De la bendición o la maldición? Pensá eso, le diría yo a los jóvenes, y escoge tu camino. Y si escogen el camino de la vida, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir para siempre, vamos a ser eternos, en un lugar donde ya no hay muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Cómo hago eso? Ama al Señor tu Dios, porque Él es la prolongación de tus días. Excelente. Entonces, eso sería la última etapa final, ¿verdad? Yo también, acotando lo que vos dijiste, ¿verdad? Que los jóvenes tomen la mejor decisión, ¿verdad? Hay dos caminos solamente que elegir, no hay un medio, no hay un medio. El enemigo quiere que nosotros pensemos que hay un medio, pero no. O es hago bien o hago mal. ¿En qué lugar nosotros queremos estar? ¿Queremos realmente continuar y ver realmente el trono de Dios que está allá? El fundamento total del trono de Dios está en nuestra decisión. Así que por eso quiero invitar entonces para poder terminar y para poder hacer una oración final. ¿Te parece ahí donde estamos? Vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios. Oremos. Querido amantísimo Padre, Señor, que está en la altura de los cielos, qué lindo haber estudiado la palabra de Dios, Señor, acá con mi amigo Javier, con los jóvenes, con las personas que están viendo en este momento el programa. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir sus vidas, que puedan tomar decisiones, Señor, para vida eterna en este momento y que así, Señor, como tú tienes tu fundamento, Señor, tu trono ahora fundamentado totalmente, puedas venir aquí a poder realmente entrar en nuestro corazón y poder tener el control total. Así que por favor, bendícenos, dan un buen descanso y que todo lo que tú nos digas, Señor, y nos guíe, Señor, sea para honra y gloria tuya. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos. Que tengan una linda noche. Sigan siempre estudiando su lección ahí en GIC Paraguay, en Inverse en español. Que tengan unas grandes bendiciones. Chao, chao.